Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos. Aquí en toda Latinoamérica tenemos hoy día el gusto de tener personas, bueno, de varios países, ¿ah? Tenemos amigos de Perú, de México, el sur de Estados Unidos, California, algunas personas más de Ecuador, Bolivia, etcétera. Todos sean bienvenidos a este breve seminario sobre mantenimiento y reparación de resistencias eléctricas y sensores de temperatura. Quien les saluda y les da la bienvenida es el ingeniero Gustavo Villarreal, servidor. Soy gerente de operaciones de la empresa Euroheaters para varias de nuestras sedes. Tenemos sedes propias, la empresa Euroheaters es una transnacional, tenemos sedes propias en Ciudad de México, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Los Ángeles, Estados Unidos. Así que somos una empresa de bastante alcance internacional y estamos básicamente en el rubro de calefacción eléctrica industrial. Para aquellos que no nos conozcan mucho, pues somos fabricantes de todo lo que es resistencias y sensores y además también de controladores de temperatura y todos los periféricos y accesorios que suelen necesitarse para poder generar calor, medir el calor y controlar el calor, ¿ok? De manera eléctrica, ¿ok? Ese es nuestro rubro, nuestra especialidad. La empresa tiene ya más de 40 años de existencia y quien les habla, pues ya tengo una experiencia de más de 20 años en el rubro, así que el día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista de un fabricante, ¿no? Que quiere compartirles todo nuestro conocimiento y experiencia para ayudarlos en problemas que muchos de ustedes seguramente han tenido. Paso a mostrar algunos de esos problemas que vamos a tratar hoy día, ¿ok? Vamos a empezar a compartir pantalla, ¿ok? ¿A cuántos no les ha pasado esto que voy a mostrar aquí a continuación, ¿no? Tienes un grupo de controladores de temperatura, ¿ok? Y resulta que tú los seteas en 240 grados centígrados y pues tienes la zona 1 a 120 grados, la zona 2 a 203, la zona 3 a 195 y así te vas con otras zonas, ¿no? O sea, todo disparejo y obviamente esa situación te va a generar problemas de calidad en tu producto final, de procesamiento de tu materia prima, problemas en el ciclo, con control de calidad, etcétera, ¿no? Una serie de problemas gravísimos, ¿no? Que suelen ocurrir en estas situaciones. Otro problema común que suele ocurrir es unas resistencias que te duran poco, ¿no? A veces de manera muy inesperada e inapropiada, te fallan a los días, a las semanas o pocos meses, ¿no? Y en el peor momento, ¿no? A veces en un turno de emergencia, un turno noche, cuando no tienes personal y resulta que se genera ahí una situación que te puede llevar a una parada de producción realmente, ¿no? O sea, realmente una resistencia eléctrica o un sensor que no está funcionando, que se fue a tierra o que se abrió, como a veces se dice coloquialmente, o se quemó también, como se dice coloquialmente, pues genera que tu proceso le falte el calor, ya sea que le falte el calor porque la resistencia se malogró, o ya sea que no puedas medir el calor porque el sensor se malogró. En cualquiera de las dos situaciones te puede llevar a una costosa parada de producción, sea el proceso en el que estés. Otra situación común que suele ocurrir también es esta, ¿no? Que vemos en pantalla, ¿no? Resistencias que no tienen la potencia, no tienen la precisión, de repente calientan mucho o calientan poco o calientan lento o calientan disparejo y eso te genera también otras situaciones y muchos problemas en el día a día, ¿no? O fallan en las conexiones, ¿no? Las conexiones chisporrotean, se genera un cortocircuito ahí en zona de conexiones, etcétera, ¿no? Realmente una serie de situaciones caóticas, problemáticas, y este es el tipo de cosas que vamos a ver en este seminario de manera breve, porque el tiempo es tirano y no vamos a poder profundizar mucho. Y ya para quienes quieran que se profundicen estos temas, pues tenemos ya el curso como tal, un curso más extenso, profesionalmente hablando, ¿no? Realmente donde nosotros abordamos estos temas de una manera más detallada, más a profundidad, para quienes quieran especializarse y convertirse en unos técnicos de mantenimiento en una versión mejorada, una versión mucho más capacitada, y que te va a generar un diferencial en tu puesto de trabajo, porque obviamente
Si eres un técnico capaz de, digamos, tener un mantenimiento preventivo correcto, eres un técnico con capacidad de detectar potenciales fallas, eres un técnico con capacidad de que ante una falla puedes hacer un buen diagnóstico del problema de una manera sistémica. Y eso te lleva a que eres un técnico con capacidad de proponer soluciones, ¿no?, inmediatas y de fondo para evitar, para superar el problema en lo inmediato, pero también para corregir el problema en la raíz, ¿no? Ya sea un problema de manipulación, almacenamiento o de la propia calidad del producto que tu proveedor te está suministrando. Entonces, un técnico de esas características en la que te puedes convertir, obviamente, es un técnico que agrega más valor y por lo tanto, tu perfil laboral, ¿no? Digamos, el valor de tu trabajo aumenta en tu área, en tu empresa, ¿vale? Ese es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Paso a compartir el PPT para ver ya más, un poquito más ya el detalle técnico de estos temas, ¿no? Porque a veces ocurre que hay mucho mito urbano, ¿no? Realmente, a veces como técnicos, cuando tú desconoces, digamos, la parte teórica, el sustento científico, pues viene cualquier proveedor y a veces con tal de lavarse la mano te dice cualquier cosa, ¿no? Cualquier pretexto, cualquier salida, ¿no? Y se aprovecha pues de tu desconocimiento y te toca pues creerle, ¿no? A veces, ¿no? Y entonces por eso digo que hay mucho mito urbano, que es lo que vamos a tratar hoy día de desbaratar un poquito, ¿no? Hacer una introducción a estos temas. Vuelvo y repito, desde nuestro punto de vista de fabricante. Nosotros somos fabricantes, nosotros no somos revendedores o empíricos, o somos profesionales de esto y entonces vamos a tratar de esto, ¿vale? Entonces, bueno, entrando ya en materia, ¿no? Vamos a tratar rápidamente estos temas que vemos en pantalla, de una manera rápida, como entenderán por el tiempo. Repito, quienes quieran profundizar en estos temas, pues tenemos un curso especialmente diseñado de 15 horas, ¿no? Donde vamos a entrar en mucho mayor detalle de lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Bueno, brevemente, obviamente nosotros, ¿qué queremos convertirnos? En un técnico proactivo más que reactivo, ¿no? Más que un bombero, vamos a hacer una especie de defensa civil, ¿no? Vamos a tener criterios claros de trabajo que nos van a permitir poder tomar medidas preventivas que eviten justamente esas famosas y dañinas paradas de producción. Entonces, por eso es un poco, es lo que habla esta gráfica. Ahora, es importante, en el desarrollo de nuestras habilidades hay que aprender a prevenir, a operar o manipular correctamente estos productos, almacenarlos correctamente, diagnosticar fallas y el mantenimiento de emergencia que incluye la reparación. Hoy ya vamos a hacer una breve introducción a lo que es la reparación de estos productos, resistencias y sensores, pero obviamente ya en una manera más detallada en el curso, pues ya analizamos inclusive partes del proceso de fabricación para que se entienda cómo puedes tú, como técnico, salir de una emergencia haciendo una reparación rápida, ya sea superficial o a profundidad. Obviamente aquí vas a ya tener claro qué tipo de herramientas o equipos necesitas para hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Importantísimo. Importante, para un proveedor, mira, este es, digamos, una gráfica que nos permite entender de dónde viene la calidad de este producto, que dure, que sea preciso, que sea eficiente en consumo energético, depende de tu parte como cliente en la instalación, en la correcta instalación y el correcto almacenamiento. Y de parte de tu proveedor, obviamente asegurarte que está manejando una correcta materia prima, un buen diseño de producto, el know-how que es importantísimo, y un buen proceso de fabricación. ¿Ok? Eso vamos a ver cómo se puede evaluar mediante ciertos tests, mediante ciertos protocolos de prueba que hay que realizar al producto para no solamente, digamos, confiarnos en la palabra del proveedor, digamos, exigir calidad, ¿no? Es importantísimo. En el servicio, igual, tienes que ser un cliente exigente, que no solamente exija un buen producto, un producto, digamos, vamos a decir, de buena calidad, sino que además el servicio del proveedor tiene que ser, pues, rápido, con soluciones técnicas, es decir, no solo venderte productos, sino venderte la capacitación y las soluciones, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, Euroheater, con estas charlas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué determina gran parte
de la calidad de tu producto final en tu proceso. Estamos hablando obviamente de procesos industriales donde necesitas, repito, generar calor, medir calor y controlar calor, ¿ok? Si tu proceso tiene eso dentro de sus componentes, entonces hay que seguir este diagrama, ¿no? Hay que hacer primero un buen cálculo del proceso. Todo parte de ahí, porque ¿qué pasa si tú has calculado mal, por ejemplo, la potencia de la resistencia? O has calculado mal las medidas físicas, las dimensiones de la resistencia. O has elegido el modelo incorrecto. O has elegido la ubicación incorrecta para tu sensor de temperatura, ¿no? Entonces, si tú has partido de un mal cálculo de proceso, ya todo lo demás va cuesta arriba. Realmente se hace muy, muy difícil. Entonces, por eso es el plus de este curso, donde parte de lo que vas a aprender en este curso, el más extenso que ya tenemos ya en noviembre, es aprender a hacer un buen cálculo de proceso, porque todo parte de ahí, querido amigo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer esta introducción. Segundo, las condiciones de trabajo. Obviamente, buenos procedimientos de mantenimiento, preventivos, correctivos, ¿no? Una correcta instalación de la resistencia en zona de trabajo para asegurar las condiciones apropiadas para que la resistencia y el sensor cumplan con su objetivo de generar calor y medir calor. Un buen sistema de control térmico. De poco te va a servir tener una buena resistencia. Tiene que haber una buena calidad de resistencia. Porque si tú tienes un grupo de 10 resistencias, de las cuales 4 están 15% arriba de la potencia que tú pediste, otras 4 están 15% abajo de la potencia que pediste, y solo 2 están dentro del rango, vas a tener la famosa, ¿no? Digamos, disparidad de temperaturas. O tienes resistencias, ¿ok? Que algunas calzan mejor que otras, es decir, están con mejor ajuste, transfieren mejor el calor que otras que no lo están, y por lo tanto vas a tener esa diferencia también de temperatura, y lo vas a sentir en la calidad final de tu producto. O tienes un mal control térmico, es decir, de poco te va a servir tener una resistencia Euroheater o alemana, si tu control de térmico, tu termocupla o tu sensor, ya sea tu RTD, tu PT100, es de pésima calidad, está descalibrado, no tiene la sensibilidad térmica, etcétera, etcétera, está mal ubicado, fatal, ¿no? O sea, realmente no vas a tener el buen resultado. Y si tu proceso incluye aislamiento térmico para conservar el calor y ese aislamiento térmico está en malas condiciones, también vas a tener fugas de calor y por lo tanto eso se va a traducir en que tu proceso tú vas a decir, oye, me falta temperatura, entonces voy a necesitar elevar la potencia. Entonces vas a acabar con una resistencia que originalmente era de 500 watts, ¿no? Y producto de estos problemas le vas subiendo a 600, 700, terminas con una 800, 900 y aún sí te falta calor, porque lo estás desperdiciando por un mal aislamiento térmico. Y finalmente, malos procedimientos de mantenimiento, ¿no? Realmente yo he visto, por ejemplo, clientes que a veces han tenido resistencias instaladas, por ejemplo, por dar un ejemplo, aunque no voy a dar nombres, obviamente, ¿no? Una empresa que tenía unas envasadoras, por ejemplo, de gelatina. Ya ven que la gelatina es pues granular y a veces es un poco polvosa, ¿no? Y entonces en la zona pues de las mordazas de sellado había pues desperdicio de este polvo de la gelatina con el calor propio de la zona de mordaza, pues se degradaban, se pegoteaban, ¿no? Y entonces para hacer la limpieza de esa zona de las mordazas, al cliente no se le ocurrió mejor idea pues que tratar de limpiar eso a manguerazo limpio, ¿no? O sea, agarraban la manguera con agua a presión y dale, ¿no? Con la máquina obviamente apagada, pero no, sin tomar las precauciones para aislar a las resistencias de toda esa humedad, porque la humedad, queridos amigos, es un enemigo de las resistencias, definitivamente, ¿no? Así como si estás en industria plástica, y yo creo que en otros procesos también, tienes productos que tú directamente no los vas a procesar. Siempre tienes que hacer primero un tratamiento térmico a tu materia prima para retirarle la humedad ambiental y recién procesarla, porque si no es como si la estuvieras procesando incorporándole agua al proceso. Lo mismo te pasa con las resistencias. Una resistencia inactiva va a absorber humedad. Entonces, si tú, perdón, dentro de tu proceso de mantenimiento no tienes el cuidado para evitar exponer a la resistencia en los modelos que no están hechos para ser sumergidos en agua o en líquidos, entonces te vas a exponer a generar una falla prematura. Entonces, como vemos aquí, queridos amigos,
Acá tenemos claramente una pauta, ¿no?, del proceso de los factores de calidad para que puedas tener buenos resultados. Y es lo que en este curso vamos a aprender, ¿no? Realmente, claro, ahorita estamos dando un vistazo, pero ya de manera profunda, buen cálculo, repito, buenas condiciones de trabajo, buena calidad de resistencia, buena calidad de sensores térmicos y de controladores térmicos, buen aislamiento térmico y finalmente buenos procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces tienes realmente un proceso bajo control y excelentes resultados en la calidad de tu producto final, que es lo que finalmente todos desean, obviamente, ¿no? Así que esto es lo más importante, viene siendo nuestra hoja de ruta para, obviamente, abordar estas temáticas. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a abordar el conocimiento de las resistencias? Todo lo que es calefacción eléctrica, queridos amigos, es la combinación de dos ramas de la física. Por un lado tenemos la termodinámica y por otro lado tenemos la electrodinámica. Ambas se combinan para poder ayudarnos a determinar, primero, las necesidades de calor de nuestro proceso, ¿ok? Segundo, elegir correctamente los modelos de resistencia. Tercero, hacer buen cálculo dimensional, es decir, calcular correctamente la cantidad de watts que vamos a necesitar, ¿ok? El tamaño correcto de la resistencia y el número, la cantidad de resistencias que necesita mi proceso, ¿ok? Y entonces, luego de eso, voy a yo poder determinar también los sistemas de anclaje, donde voy a ubicar la resistencia y sensores para maximizar la transferencia térmica. Y finalmente conseguir el famoso set point, ¿no?, mi temperatura de trabajo ideal. Entonces, por eso vamos a empezar revisando lo que es la termodinámica, ¿no? La termodinámica, queridos amigos, no es más que la rama de la ciencia que estudia el cambio energético, ¿no? Cómo cambiamos una energía A en una energía B. En el caso de la calefacción eléctrica, estamos hablando de cambiar o convertir energía eléctrica en energía calórica. ¿Ok? Entonces, ahí eso nos va a llevar ya al área de ahorro de energía, porque realmente, ¿cómo podemos ahorrar energía? Maximizando esa conversión de la electricidad que consumen nuestras resistencias para convertirlo en calor. Todo ese proceso se llama efecto Joule. Vamos a ver luego un poco algunas partes teóricas de esto. Leyes de la termodinámica, tenemos pues las famosas la ley cero, la primera, la segunda, la tercera. Aquí básicamente la que más nos interesa es la segunda, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Y es lo que acabamos de mencionar. A ver, ¿qué más? Tenemos una diferenciación a veces y hay que aprender a expresarnos correctamente de un punto de vista técnico, queridos amigos, porque a veces ocurre estos problemas, ¿no? Nos acostumbramos a hablar de manera coloquial y luego eso es fuente de muchos malos entendidos. Y ya los famosos debates técnicos, a ver quién tiene la razón. Acá la razón la tiene la ciencia. Entonces tú como técnico tienes que apegarte a las normas técnicas, apegarte a las fórmulas, apegarte a los teoremas, ¿ok? Y a las teorías de la física y de la ciencia. Punto. No hay debate. O sea, la ciencia es lo que es, la física es exacta. Entonces, es importante entender. Y una parte de eso es obviamente diferenciar que temperatura no es lo mismo que calor. A veces dice, oye, es que me falta temperatura. No, te falta calor. El calor es la energía. El calor es la energía. Se sabe en la física que es energía cinética de moléculas vibrando, ¿no? Y que genera obviamente un contagio de movimiento a otras moléculas y eso genera transmisión de calor, ¿no? La famosa transmisión de calor o gradiente térmica, ¿no? Una cosa es el calor, que es la energía, que la podemos expresar en calorías, kilocalorías, BTUs, etcétera, ¿ok? Y va a depender de la masa, el tiempo y la longitud. Y otra cosa es la temperatura, que es la forma como medimos, ¿no?, la intensidad de esa energía. ¿Ok? Se expresa pues en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿ok? Etcétera, y eso lo podemos hacer conversiones con eso. Pero es importante diferenciar que no son lo mismo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver sistemas térmicos. Cuando hablamos de estos conceptos de calefacción eléctrica, estamos hablando de sistemas. Y todo sistema pues tiene componentes. Y cuando tenemos un problema, tenemos que acostumbrarnos a analizar el problema de una manera sistémica, es decir, no solo irnos con el síntoma. Así como haría un buen doctor, como hacen los doctores, cuando a veces nos sentimos enfermos, ¿no? Nos sentimos un poco enfermos, ¿qué hacemos? Acudimos a un doctor, ¿no? Y el doctor, pues, ¿qué es lo primero que nos pregunta?
nos pregunta, obviamente, cuáles son tus síntomas, ¿no? Primero te pregunta los síntomas, luego te manda a hacer análisis, ¿correcto? ¿Ok? Y ya, en base a tus síntomas, la inspección que te hace, pues obviamente también te analiza él, ¿no? Con el estetoscopio y todas esas cosas, ¿no? Más los análisis de sangre, de orina, de lo que fuese, pues ya el médico puede hacer un buen diagnóstico de tu problema, determinar cuál es tu enfermedad y el tratamiento a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. La medicina funciona así. Y nosotros debemos funcionar de manera parecida. Cuando tenemos un problema en nuestro sistema de calefacción eléctrica, ya sea que mi producto está saliendo pues defectuoso en algún sentido, ¿no? El acabado, el brillo, la resistencia mecánica, el peso, las medidas, etcétera, ese es el síntoma, ¿no? Y a veces nosotros pensamos, bueno, debe ser la resistencia o debe ser el sensor. No necesariamente, querido amigo. Por eso es importante aprender a tener este análisis sistémico, como vamos a aprender a hacer a continuación, ¿vale? Para poder nosotros tener mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema térmico? Básicamente es la masa, es decir, lo que tú procesas. Lo que tú procesas determina prácticamente todo lo demás. Todo lo demás. Esto es muy parecido a la gastronomía, querido amigo. Cuando tú procesas, vamos a suponer, tú vas a hacer ceviche, no es lo mismo, no vas a usar los mismos utensilios de cocina que si vas a preparar pizzas. Para comenzar, si tú vas a preparar ceviche, no vas a usar un horno. Y si vas a preparar pizza, sí necesitas un horno. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Cuando tú procesas tus materiales, tú puedes procesar materiales orgánicos o inorgánicos. Tú vas a procesar materiales, digamos, poliméricos o monómeros. Tú vas a procesar materiales viscosos o de baja viscosidad. Vas a procesar sólidos, líquidos o gases o fluidos. Entonces, si yo voy a procesar agua, no es lo mismo, no voy a utilizar los mismos modelos, ¿no? Ni las mismas características de resistencia que si voy a procesar petróleo o ácido. Si yo voy a procesar un líquido como el agua, no es lo mismo que si voy a procesar, por ejemplo, un manifold o voy a fundir plástico. No es lo mismo. Por lo tanto, la masa, es decir, por eso digo, todo parte del material que tú vas a procesar. Eso va a determinar gran parte del cálculo, ¿no? De los modelos y de las dimensiones de los elementos que tú vas a emplear. Segundo, el medio de transferencia y calor. Aquello que está entre la materia prima que tú vas a procesar y la fuente de energía, que es la resistencia. Ejemplo, en industria plástica, por ejemplo, tenemos los famosos manifold. El manifold es un bloque de acero, ¿no? Por donde hay canales internos, por donde fluye el plástico fundido, y entonces yo tengo las resistencias de manera externa calentando al manifold, y es ese manifold que recibe el calor de las resistencias que le pasa el calor al plástico que está dentro fundido para mantenerlo justamente fundido, es decir, derretido. Entonces, en este caso, el manifold sería el medio de transferencia de calor, que en este caso es un sólido. Pero, por ejemplo, en un proceso de baño María, por ejemplo. En un baño María nosotros tenemos, por ejemplo, que la resistencia está calentando el agua y el agua tibia o caliente es el que mantiene caliente mi comida, mi alimento. En este caso, el medio de transferencia de calor sería el agua. ¿Ok? Si, por ejemplo, estoy en un sistema de aire acondicionado, de repente tengo una habitación que quiero temperar de alguna manera. En ese caso, mi resistencia va a recibir el caudal de aire de un ventilador. Por contacto entre el flujo de aire y la superficie de la resistencia se va a generar una transferencia de calor. Y en ese caso, ¿quién sería el medio de transferencia de calor? El aire. Porque yo estoy calentando el aire para que el calor, ese aire caliente, tempere la habitación donde yo quiero generar una subida de temperatura. ¿Ok? Es por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un horno. Yo tengo un tratamiento térmico de piezas, de algún tipo de piezas, de acero, de metal o lo que fuese, y entonces tengo la resistencia suspendida en el techo, calentando todo el ambiente, y en ese caso mi producto está en una bandeja. ¿Quién es el medio de transferencia de calor? El vacío, el vacío. Y entonces la resistencia genera el calor que llega al producto a través de ondas electromagnéticas en el espectro del infrarrojo. Así funciona.
Es muy importante, así como conocer el material que tú vas a procesar, también es el medio de transferencia que vas a emplear. Tercer componente, la resistencia propiamente dicha. ¿Ok? Y hay de diversos modelos, como vamos a ver. Y cuarto componente, el sistema de control termoeléctrico, donde tenemos al sensor y tenemos a los controladores de temperatura. ¿Ok? Básicamente. Esa es la idea. Y entonces cuando tengo un problema, el problema puede deberse a uno o más de estos factores. Y yo debo analizar dónde está el error. ¿Ok? Esa es la forma como debemos encarar los problemas. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de transferir calor. Existe la convección, la conducción y la radiación. Por ponerlo de una manera rápida, la convección es cuando utilizo fluidos como medio de transferencia de calor. Baño María, un intercambiador de calor, por ejemplo, aire acondicionado, eso es convección, donde estoy utilizando un fluido, ya sea líquido o gas, ¿no? Para calentar otro objeto. O sea, el fluido absorbe el calor de la resistencia y se lo pasa a mi materia prima. Por ejemplo, el liofilizado. La flexografía para secar tinta, aire caliente. Eso es convección. Conducción, transferencia de calor por contacto físico entre sólidos. ¿Ok? Se usa muchísimo en industria plástica. Porque básicamente tienes objetos metálicos como son bridas, manifold, torpedos, que reciben calor de la resistencia y es estos objetos de metal los que a su vez se le transfieren calor al material plástico que está dentro derretido. Eso es conducción térmica. Cuando hay dos objetos, uno caliente y uno frío, dos sólidos, entran en contacto, se genera la transferencia térmica. Y luego tenemos la radiación térmica, que es básicamente la transferencia de calor por el vacío, a distancia. Ejemplo, los hornos, por ejemplo. Todos los hornos funcionan por radiación. ¿Ok? Las estufas, radiación. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Y luego, bueno, básicamente, rápidamente, por cultura general, aunque esto luego lo analizamos en mayor detalle en el curso, pues para la convección nos basamos en la ley de Fourier y a través del conocimiento de esta ley de Fourier, con ejercicios y ejemplos, podemos entender que la conducción se maximiza, la conducción térmica se maximiza, maximizando el contacto físico entre resistencia y la zona donde está instalada. Por lo tanto, es muy importante las tolerancias de medida, es decir, el buen contacto físico entre resistencia y la zona donde va instalada. Esto es fundamental, por ejemplo, para la industria plástica. ¿Qué más tenemos? A ver. Para lo que es convección, nos vamos a basar en la ley de enfriamiento de Newton, donde también vamos a entender cómo se maximiza la convección cuando yo maximizo la superficie de contacto entre resistencia y el fluido. Esto ya lo he visto mucho, por ejemplo, en algunos hoteles, cuando quieren ellos mejorar la eficiencia térmica de sus resistencias. Nosotros le explicamos la importancia de la densidad superficial de la resistencia, la batería de resistencia, para una batería de resistencias, ¿no? A veces en modelo espiral o a veces en modelo tubular, y la importancia de generar un diseño que haga que el aire, forzar al aire a hacer un zigzagueo, a pasar zigzagueando para aprovechar mejor el calor. Y esto lo explica muy bien la ley de enfriamiento de Newton. Es un tema que también abordamos en mayor detalle en el curso. Ahorita por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer, pero queda pendiente, ¿no? Y tenemos para la radiación la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Donde básicamente se habla de la importancia del factor de la emitancia de radiación. Es decir, todos los cuerpos emitimos radiación y absorbemos radiación. ¿Ok? Y ahí hay algunos principios importantes. Por ejemplo, la cercanía, la distancia entre el radiador, ¿no? La resistencia radiante y el objeto que vas a calentar. La importancia de los deflectores pulidos para hacer que esa radiación calórica, digamos, apunte a la zona de trabajo y no se desperdicie mucha energía. ¿Okay? Por dar un par de datos ahí importantes de la ley de Stefan Boltzmann. Repito, esto se analiza en mucho mayor detalle en el curso, con ejemplos, con ejercicios, etcétera, porque hacemos talleres ahí, ¿vale? Modelos de resistencia. Ya les había dicho la importancia de esto. Las resistencias se clasifican por la forma de generar y transferir calor. Estos modelos que vemos en pantalla son los de conducción térmica. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, las bandas, mica, cerámica, la plana, cartucho, tubular, la helicoidal o coiler, por convección o inmersión en fluidos, ya sean líquidos o gases. Tenemos los famosos paquets de tubulares, las resistencias aleteadas, ¿no? Para caudales de aire, etc. ¿Ok?
y tenemos las de radiación, normalmente con funda cerámica, ¿ok? Las famosas muflas, o también las espiraladas, ¿no? Esas que vemos pues, como espirales parecidas a una hornilla de cocina, ¿no? Y que se ponen al rojo vivo con aislamiento cerámico. Bueno, esas normalmente son por radiación, ¿ok? Entonces, qué es lo primero que hay que tener en cuenta de estas imágenes? Yo podría usar una resistencia por conducción, que es por contacto físico, como ya dijimos, en un horno. Obvio no, porque no está hecha para esa aplicación. Yo podría usar una resistencia de convección, de estas que van sumergidas en agua, para calentar por contacto físico. Obvio no, porque no está hecha para eso. Y aquí estamos hablando ya de parte, vuelvo y repito, esto está amparado por las leyes que les he mencionado, caballeros. No es que lo estoy diciendo yo. Entonces, esto es un criterio técnico que tú tienes que tener muy presente tú como usuario de resistencias. Pues yo he visto cada cosa que a veces algunos clientes, quizá por desconocimiento, emplean los modelos incorrectos en las aplicaciones incorrectas. Por esa razón, una política de nosotros, Euroheater, es cuando te visitamos y tú me pides una cotización, yo te voy a preguntar, querido amigo, por favor dime cuál es el uso que le vas a dar a esta resistencia o a este sensor y cuál es la temperatura de trabajo. De esa manera yo puedo revisar si el modelo que estás empleando es el mejor modelo para la aplicación que tú estás necesitando. Y también si es el mejor sensor. Y la temperatura de trabajo a mí me permite seleccionar los mejores materiales que van a soportar esa temperatura de trabajo que tú necesitas. Por ejemplo, si tú vas a usar una resistencia de inmersión, ¿ok? Para ácido, pues obviamente le voy a tener que poner un tipo de acero inoxidable, calidad 316L, con un espesor de pared grueso, ¿no? O hasta de titanio, para que aguante pues el nivel de acidez de ese ácido. Pero si tú vas a calentar agua, pues obviamente ya no es necesario invertir tanto costo en ese material. Podemos usar un acero inoxidable 304, te va a trabajar muy bien para calentar agua. Mira la importancia de saber el uso. Y ahí cae muchísimo, cae mucho proveedor y obviamente tenés muchos clientes. Entonces, esto no es un tema menor, es muy importante aprender cuáles son los modelos correctos para las aplicaciones correctas. ¿Vale? Importante. Mira, ahí tenemos una resistencia por radiación, un horno está, ¿no? Totalmente al rojo vivo, etc. Por analizar uno de estos modelos, vamos a analizar ahora, si vamos a tratar de aprender cómo reparar una resistencia, pues obviamente tenemos que aprender cuáles son sus componentes, ¿no? No puedes tú reparar algo cuyos componentes desconoces. Entonces vamos a tomar como referencia la resistencia tubular y vamos a aprender cuáles son los componentes de una resistencia para luego introducirnos al tema de reparación, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Acá tenemos un corte en sección de una resistencia tubular. Una resistencia tubular que tiene las siguientes componentes. Tenemos, por ejemplo, el punto número 1 viene siendo el blindaje metálico, es decir, la funda de acero, el tubo de acero que le envuelve, ¿ok? Que como repito, normalmente es de acero inoxidable, pero en aceros inoxidables de muchas calidades, ¿no? 430, 304, 321, 316, 316L, etc. Entonces, el tipo de blindaje va a depender del uso. Componente número 2, el aislamiento dieléctrico. Ese aislamiento dieléctrico, en este caso, en particular de la resistencia tubular, es de óxido de magnesio compactado. Es una especie de gránulo que mediante un proceso de trefilación, ¿no? Que luego vamos a ver cómo es ese proceso de trefilación, se compacta y garantiza un buen nivel de aislamiento de esa resistencia. Soporta alta temperatura y te permite tener una excelente transferencia de calor. O sea, deja pasar el calor, pero te protege eléctricamente. Componente número 3, la bobina resistiva de la resistencia, el corazón de la resistencia, que es donde se genera el calor. El famoso efecto Joule, que lo descubrió el británico, el científico Joule, ¿no? Que es donde la energía eléctrica se convierte en calor, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Básicamente. Entonces, esa bobina resistiva está hecha de un material, de una aleación llamada nicrón, pero no es la única aleación. A veces muchos en la industria se han ido con la finta de pensar que todo es nicrón y no es cierto. Por ejemplo, para altos hornos,
Cuando estamos hablando de temperaturas arriba de 1000 grados, ya no se usa nicrón. Se usa otros materiales ferrosos, otras aleaciones ferrosas que permiten llegar a temperaturas mayores. El nicrón es la mezcla de níquel y cromo, por eso se llama nicromo. Y hay calidades de aleación. Hay el 80-20, que es la mejor aleación. Hay el 60-15, que ya tiene impurezas, pero es más barato, etc. Componente número 4. Ese tornillo que vemos ahí en el número 4 viene siendo el terminal eléctrico, los bornes eléctricos. En este caso, modelo tornillo, modelo perno roscado, ¿ok? Normalmente de acero o de níquel. En terminales para alta temperatura solemos recomendar el níquel dentro de lo posible, muy importante. El componente número 5 es el mismo que el número 1, es el tubo de acero. El componente número 6 es un aislante cerámico externo que mantiene aislado a la tuerca de este tornillo con respecto al borde del tubo de la resistencia. Obviamente para mantener y evitar cortocircuito, ¿no? Esos son los componentes de una resistencia. Ahora vamos a verlos un poquito en mayor detalle. Ahí tenemos, por ejemplo, una bobina resistiva en plena acción, ¿no? Esto es lo que ocurre dentro de tu resistencia, ¿no? Si tú alguna vez has desarmado una resistencia, te habrás encontrado con un alambre. Ahora, ese alambre varía en calibre y longitud. Si eres observador, te habrás dado cuenta, ¿no? No es un calibre universal. O sea, el grosor de ese alambre varía. Inclusive la forma, no siempre es modelo redondo, ¿no? O sea, sección circular. A veces hay los tipos cinta, aplanados, que se usan en resistencia tipo banda. Bueno, lo importante acá es que el calibre, el grosor de ese alambre varía. Y su longitud, la cantidad de alambre, es decir, el número de espiras, ¿no? El número de vueltas que trae esa bobina, también varía. ¿Varía en función de qué? Varía en función de dos componentes, tu potencia y tu voltaje. Muy importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Muchos proveedores patinan en este tema, porque no lo dominan. O sea, según norma técnica alemana, norma DIN, existen normas que te determinan cuáles son los calibres y longitudes adecuados para cada combinación de potencia y voltaje. Es decir, en la bobina que es para 1000 watts, 220 voltios, no es la misma bobina, no es el mismo alambre, ¿ok? Que el que yo voy a usar para 100 watts, 220 voltios. Para 1000 watts voy a usar una bobina de calibre más grueso y de mayor longitud, es decir, mayor cantidad de alambre, mayor peso de alambre. ¿Ok? Entonces, esto está normado. Y obviamente sale de una serie de fórmulas que se aplican. No todos los proveedores tienen esta información. Y por esa razón muchos hacen el tanteo y error. Y tú te has dado cuenta porque a veces te han llegado a tocar resistencias que se ponen al rojo vivo. Y tú dices, oye, pero ¿por qué se pone esa resistencia al rojo vivo? ¿No? Vas y le preguntas al proveedor y el proveedor no sabe cómo responder y te dice, no, es que es normal, así funciona, que no sé qué. Y al pocos días o a la semana se te malogra, se te funde. ¿Por qué pasó eso? Porque el proveedor no eligió el correcto calibre y longitud del alambre para la potencia y voltaje que tú le pediste. ¿Ok? O no lo conoce, o lo conoce y por ahorrarse material usó otro calibre y generó ese problema. Entonces, cuando hablamos de reparación, tenemos que entrar en ese terreno, ya a entrar a ver esos detalles, ¿ok? Obviamente, no llegamos al nivel de que te vamos a enseñar a fabricar, obvio, pero sí, por lo menos a reparar y conocer los diferentes calibres y longitudes de alambre para poder hacer una reparación correcta, ¿ok? Muy importante, estas bobinas vienen así, en rollos por kilo, y una bobina que no está en funcionamiento como aquí, una bobina, vamos, sin corriente eléctrica, se ve algo así. Se ve parecido a esto, ¿no? Es color acerado, ¿no? Color plateado, color del acero. ¿Ok? Muy importante. Bueno, ahora hablemos de los bornes eléctricos, ¿no? Los bornes eléctricos realmente son aquellos que te permiten el paso de la corriente eléctrica dentro de la resistencia, ¿no? Es como las válvulas, como la puerta de entrada de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ¿qué es la importancia en un borne eléctrico? Pues su conductancia. ¿Qué es la conductancia? La inversa de la resistividad. ¿Ok? Entonces, a mí me importa un cable, un conector o un tornillo o una bornera
cuyo material tenga una alta conductancia, una alta conductividad eléctrica, pero a alta temperatura. Y aquí también patinan muchos, ¿ah? Muchos tropiezan con esto porque muchos creen que como el cobre es un muy buen conductor eléctrico, dice, pues que yo voy a usar puentes de cobre, yo voy a usar cable de cobre. Y el problema es que el cobre, sí, es un buen conductor, pero a alta temperatura pierde conductividad, se deforma, pierde su capacidad de soportar amperios a alta temperatura, repito, no a temperatura ambiente. A temperatura ambiente el cobre es genial. A esa alta temperatura tenemos que hablar ya del níquel. El níquel es el mejor material para alta temperatura para conexiones eléctricas. O sea, ahí tienes un tip para tus futuras conexiones eléctricas. Y entonces en este tema también ya en el curso repasamos pues tablas eléctricas para hacer un correcto dimensionado de los puentes, de los cables, de los aislantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una buena conexión de resistencias y también sensores, ¿ok? Entonces ahí vamos a hablar también inclusive de los diagramas de conexión, qué te conviene paralelo o serie, qué te conviene triángulo o estrella, qué te conviene 220 voltios, 110, 380, 440 voltios, qué te conviene a tu proceso, ¿no? Entonces, ¿qué te conviene? Un terminal cable, terminal tornillo, terminal bornera, terminal enchufe, ¿qué te conviene? ¿No? ¿Qué es más conveniente? Va a depender de tu proceso. Y ahí te damos una serie de pautas y procedimientos para tomar una buena elección en tu bornes eléctrico. Pero esto es crucial. ¿De qué depende el grosor, el calibre de tu borne eléctrico, de tu terminal? Básicamente es de la intensidad de corriente, es decir, del amperaje que va a circular y del voltaje. ¿Ok? De eso depende. Y en tercer lugar, de la temperatura de trabajo. Entonces tienes tres variables, repito, amperaje, voltaje y temperatura de trabajo. Y con esas tres variables tú haces un análisis mediante tablas, normas técnicas, decides, me conviene este modelo de terminal y me conviene este grosor de terminal. Y de esa manera vas a tener conexiones que te van a durar años, aunque a algunos les cueste creerlo, te van a durar años, ¿ok? Y no semanas o pocos meses como muchos de ustedes sufren. Y esto es un dolor de cabeza, porque una conexión que se chisporrotea, hace cortocircuito, se va a tierra, pues te genera un mantenimiento correctivo, ¿no? Y con la consecuencia pérdida de tiempo y doble trabajo que te toca hacer. Es muy importante este tema, lo vamos a tratar en mayor detalle también en el curso, y estos son los carretes de estos cables de níquel, ¿no? Pureza al 99.9%, temperatura de trabajo máxima, temperatura de filamento, de tu aislante, las capas de aislante pues, que trae pues, teflón, capas de fibra de vidrio reforzada con mica, o con PTFE, etcétera, ¿no? Calibres en AWG desde el número 20 hasta el número 6, o sea, calibres gruesos, ¿no? Pero va a depender un poco de estas vamos, de variables que te he mencionado. Vamos a hablar ahora de los aislantes eléctricos. Estos, aquellos que aíslan a la resistencia del medio ambiente. Y tenemos una serie de aislantes. Acá tenemos el famoso óxido de magnesio que yo les comentaba, amigos, ¿no? Este parece un grano, parece harina, parece azúcar, ¿no? Después es óxido de magnesio, ¿no? Este óxido de magnesio es utilizado dentro de la resistencia, se le coloca, ¿no? Se compacta mediante un proceso de trefilación y al final queda así. Si tú cortas una resistencia o cortas un sensor, a veces te has encontrado con una especie de polvo blanco, con una especie de, parece yeso, ¿no? Duro, parece cemento blanco. Eso es óxido de magnesio. Ahora, no es el único aislante. Existen muchos otros tipos de aislante, como son, por ejemplo, la flogopita o la mica natural, la mica sintética. Existe también, obviamente, la silicona, la fibra de vidrio, existe la cerámica, el óxido de berilio, óxido de aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de aislamiento que vas a tú utilizar para tu reparación? Va a depender del uso en que vas a utilizar esa resistencia, de la temperatura de trabajo y del voltaje. De eso va a depender. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel mínimo aceptable de aislamiento que tú debes exigir en una resistencia? Mayor o igual a 20 megaohmios, medido con megómetro.
Muy importante, para garantizarte que tu resistencia no se te vaya a tierra. Eso es lo más peligroso y lo más dañino, ¿no? Ya en operación, ¿ok? Muy importante. Y luego, pues también te vamos a hablar de los blindajes, ¿no? Los tipos de acero, principalmente acero, ¿no? Aunque algunos modelos de resistencia también son hechas en cobre cuando se usan en agua, o en titanio cuando se van a usar pues en ácidos, ¿ok? Y todo eso de ahí. Bueno, entonces como estamos viendo, los diferentes tipos de acero, pues son diferentes tipos de aleaciones, ¿no? Acá estamos viendo en tabla un 316, por ejemplo, te va a tener entre un 16 y un 18% de cromo, ¿ok? Pero, por ejemplo, en níquel trae un 10 a 15% versus un 304 que solo te trae de un 8 a un 10%, ¿no? Por ejemplo, un 316L trae molibdeno, un 304 no trae molibdeno. Y entonces, estos componentes determinan obviamente una serie de diferencias en estos tipos de acero, ¿no? Austenísticos y todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver pues con su capacidad de resistir corrosión, resistir oxidación. Si por ejemplo estás en industria, agroindustria, y vas a usar sensores para pinchar fruta, por ejemplo, los famosos pinchafruta, pues tienes que usar un acero muy bueno, de muy buena calidad, un 316L, ¿no? Que te garantice que no haya problemas pues, de corrosión, oxidación, porque estamos un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Tiene que usar resistencias de altas calidades de acero. Ahora, de repente estás en una empresa que solo tiene un túnel para termoencogido, para una manga plástica para formar los six-pack o four-pack de tus bebidas, de tus productos en bebidas, pues de repente un calidad 304 te trabaja muy bien ahí con el tipo de aire que vas a emplear, que no es un aire filtrado, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante, ¿de qué depende el tipo de acero? Repito, el espesor del acero, si es con costura, sin costura, va a depender de la temperatura de trabajo, ¿no? De la corrosión, y eso determina, pues, qué tipo de dureza, de soldabilidad y de espesor vas a elegir, ¿vale? Muy importante, esto en el curso lo vemos en mayor detalle, vemos ejemplos, aplicaciones más, no, más específicas, ¿ok? Aquí estoy haciendo un resumen muy rapidito, ¿no? De lo que nosotros, bueno, podemos aprender, y obviamente te queda de experiencia, ¿no? Básicamente, para que te lleves esto a casa, en industria plástica se suele usar calidades 304 normalmente. Para agroindustria, una calidad 316 es norma. Para industria farmacéutica, 316, ¿no? Y en unos casos la variante L. ¿Okay? Si estás de repente en industria pesquera o es una resistencia para un descongelamiento, vamos, ¿no? Un frigorífico, bueno, una calidad 304 también te trabaja muy bien, ¿ok? Si vas a estar para industria de baterías, de galvanotecnia, no baños galvánicos, entre 16L tiene que ser. Entonces, ahí tenemos algunos criterios de elección, ¿ok? Muy importante. Muy bien, vamos a ahora entrar un poquito a la parte de electrodinámica. Hemos hablado de la parte calor, ahora vamos a hablar de la parte eléctrica. Acá tenemos un formulario bastante completo y vamos a trabajar con 4 parámetros principalmente, ¿no? Vamos a trabajar con el voltio, el amperio, el vatio y el ohmio. Y yo siempre vamos a necesitar siempre conocer 2 variables y mediante estas fórmulas podemos calcular las otras 2 variables. Las variables clásicas que siempre trabajamos son la potencia, en el vatio, y el voltio, el voltaje, ¿no? La tensión, 220 voltios, 380, etc. Pero podemos calcular el amperio y el ohmiaje en función de esta fórmula. Acá tenemos la famosa ley de Ohm que nos dice que la potencia de una resistencia es igual a su tensión de trabajo o voltaje al cuadrado dividido entre su resistividad. ¿Okay? Y la fórmula equivalente, expresada en amperios, el amperio es igual a la potencia entre el voltaje. Y con esto podemos nosotros ya determinar, por ejemplo, hacer un test de resistividad, como vemos en pantalla, donde estamos evaluando la precisión, la cantidad de watts reales de una resistencia. Y acá hago un paréntesis importante para destacar la importancia de la potencia en una resistencia. Miren, si estuviéramos en la industria de carga, ¿ok? Fuera nuestro negocio la carga de transporte de mercancías, la potencia de nuestros camiones, la potencia real, sería muy importante de conocer y de verificar, ¿estamos de acuerdo?
Porque si yo voy a emplear un camión, sobre todo en minería, que carga, pues imagínense, semejantes pesos, pues obviamente si a mí mi proveedor, ya sea la marca de camión que tú quieras, Scania, la que fuese, te promete un motor con potencia, no sé, ¿qué les gusta? 500 caballos de fuerza, supongamos. Pues tú vas a estar preocupado de que realmente tu camión tenga sus 500 caballos de fuerza, porque si no, no va a poder resistir el trabajo pesado que tú le vas a pedir. Entonces, eso es, digamos, el concepto de potencia mecánica, ¿no? Pero es muy similar al concepto de potencia eléctrica. Tiene que ver con la capacidad de trabajo. Entonces, si tú pides, si según el cálculo, hemos hablado de la importancia del cálculo, querido amigo, si por cálculo tu proceso ya viene por norma en tu máquina, te dice, mira, para esta zona de tu máquina tú necesitas 1000 watts, pues tienen que ser 1000 watts. No puede ser algo aproximado. ¿No? Obviamente hay una tolerancia, más o menos 5%, pero ¿qué pasa si tu proveedor te despachó no de 1000 watts, te la despachó de 900 watts? 10% abajo. Fatal. Estás fuera del rango de más o menos 5%, según norma DIN alemana. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a faltar capacidad de trabajo a tu resistencia, y eso tú lo vas a sentir porque tu resistencia se demora en calentar o no llega a temperatura. Fatal. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? De repente la pediste de 1000 watts, tu producto te la trajo en 1100 watts, 10% arriba más bien. ¿Será bueno? No necesariamente. Porque si tú, dependiendo del producto que tú estás procesando, hay productos que son más sensibles al calor, ¿no? Que tiene una ventana, un margen de error de décimas de grado. Y con una resistencia 10% arriba de lo que debería tener, a tu sensor y a tu controlador sobre todo le va a costar muchísimo estabilizar la temperatura, con el riesgo de que tu temperatura fluctúe más o menos 1,5 grados, más o menos 3 grados, más o menos 5 grados. Y si tu margen de error de tu producto era solo de 4 décimas de grado, ya te pasaste y tú dices, oye, ¿por qué se me degrada mi producto? ¿Por qué me sale pues mal fundido o excesivamente fundido? Ahí tienes la importancia de la potencia. O sea, hay que verificarla, es muy importante. Por eso este test de resistividad nos enseña, ¿no? Multitester en rango de ohmios, ¿no? Con los electrodos puestos en los terminales de la resistencia, y ese número que me aparezca en pantalla, esos son los ohmios. Luego aplico mi formulita, como en el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Que a una resistencia de 1000 watts que me trajeron, realmente los ohmios eran 452 ohmios. Por fórmula y cálculo me sale 1070. Quiere decir que yo la pedí de 1000, mi proveedor me la trajo en 1070. Como yo ya soy un cliente informado por Euroheater, ya sé que yo máximo la debería aceptar de 1050. Y esta tiene 1070, entonces la voy a rechazar. Y aquí no caben amistades. El proveedor puede decir, no, oye, no seas malo, no seas mala gente, no seas gacho, ¿no? Ayúdame, ¿no? Déjamela pasar. No se puede, no se puede, no se debe, querido amigo, porque el perjudicado va a ser tú y tu proceso. Entonces, definitivamente aquí no caben amistades, que sea mi, ¿no? No sé, pues mi pata, mi cuate, o sea, no cabe, no aplica, ¿ok? Hay que ser exigentes en la calidad. Precisión eléctrica, precisión de potencia importantísima. Ahora, agarro, digamos aquí, digamos el tema para poder presentar el tema de densidad de potencia. Muy importante. De cuando en cuando aparecen clientes que me dicen, oye, ingeniero, yo quiero que mi máquina me caliente todo parejito, muy parejo, muy uniforme. Entonces, por favor, hágame mis resistencias para mi zona 1, 1000 watts, para mi zona 2, 1000 watts, para mi zona 3, 1000 watts. Y así todo me va a calentar uniforme. ¿Cierto? Falso. No, no necesariamente. Porque, ¿qué ocurre? A veces la zona 1, las resistencias de la zona 1 son de un tamaño más pequeño, la resistencia de la zona 2 son medianas y la resistencia de la zona 3 son grandes. Y si tú a 3 objetos de diferente tamaño le pones la misma potencia, pues el objeto más pequeño va a calentar más. Esto se entiende mejor con un ejemplo, digamos, físico, de repente de agua. Ok, de repente, imagínate un vaso de agua pequeño, ok, un vaso de agua pequeño, tengo un vaso de agua más grande y tengo una jarra. Ahora imagínate que a las 3 les pongo 10 cucharadas de azúcar. Y entonces, imagínate, ¿cuál va a estar más dulce? El vaso pequeño, porque como contiene menos líquido, esos 10 cucharadas de azúcar
se van a sentir más dulce que en un vaso grande, que en una jarra con mucha agua. ¿Sí me entienden? Eso es densidad, ¿no? ¿Cuánto hay de determinada parámetro con respecto a otro parámetro? ¿No? Por eso hablamos también de la densidad poblacional, ¿no? ¿Cuántos habitantes por superficie? Bueno, en este caso es cuántos watts por área, es decir, cuántos watts dado el tamaño de tu resistencia. Y entonces muy importante, digamos que consideremos esto. Si tú quieres que todo te caliente uniforme, igual a densidades. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Imagina una resistencia que es de 20 centímetros de diámetro, 8 de ancho, tiene 1000 watts de potencia. ¿Cómo calculamos su densidad? Fácil. Dividimos la potencia entre el área superficial. Como es una banda, tiene forma de cilindro, la fórmula de área de un cilindro es diámetro por altura por pi. Por eso multiplico en centímetros. 20 centímetros por 8 centímetros por pi. Divido 1000 entre eso y me sale casi 2 watts por centímetro cuadrado. Ese valor me está diciendo que esa resistencia tiene un pedacito de ella, de 1 centímetro por 1 centímetro, tiene 2 watts. Si tengo otra resistencia, aunque sea de otro tamaño, pero que tiene igual, similar, 2 watts también por centímetro cuadrado, la otra, aunque sea de diferente tamaño, va a calentar igual. Garantizado. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres igualar temperaturas, iguala densidades de áreas diferentes. ¿Ok? Muy importante. Entonces, acuérdense de esa fotito que teníamos, ¿no? Que yo empecé mostrando, ¿no? Tienes inestabilidad de temperatura. Bueno, si tú verificas potencias que estén dentro de rango, más o menos 5%, repito, verificas que entre áreas son la misma densidad de potencia, garantizado que tienes uniformidad de calentamiento. Obviamente complementado con una buena calidad de termocuplas, sensores y controladores de temperatura, ¿no? Ok. Ley de Joule es una ley, bueno, esto no voy a entrar en detalle, pues la ley que nos permite hacer cálculo y conecta lo que es potencia con temperatura. ¿Cuántas veces no ha pasado que te has preguntado cuántos watts necesito para calentar mi manifold 50 grados más? O tengo un intercambiador de calor que quiero elevar su temperatura en un 20%. ¿Cuántos watts más le tengo que poner a mi resistencia? O de plano, ¿no? Tengo un proyecto, quiero calentar un volumen de agua, ¿no? Vamos a suponer 1000 litros de agua, lo quiero llevar de temperatura ambiente a 60 grados en media hora de tiempo y quiero saber cuántos watts debería tener mi resistencia o las resistencias que pongo. Bueno, eso se hace con la ley de Joule. Una serie de fórmulas aplicadas, leyes de calorimetría, por ejemplo, que nosotros ya en el curso en mayor detalle, pues te presentamos, te explicamos, lo vemos en ejemplo y vas a aprender a calcular correctamente la potencia que tu proceso necesita. Básicamente necesitas este tipo de información: temperatura inicial y final, tiempo disponible para alcanzar temperatura, los periodos de ciclo de proceso, peso y propiedades térmicas, calor específico, conductividad térmica de tus materiales, caudales, si estamos hablando de fluidos, ¿no? Las propiedades térmicas de los recipientes. Cuando vas a calentar agua, pues el recipiente tiene superficie expuesta, tiene pérdida de calor ahí. Todos esos detalles y el aislamiento térmico. Todos esos detalles se incorporan en las fórmulas aplicativas y eso nos permite hacer cálculos como, por ejemplo, estos, por ejemplo, ¿no? Vamos a aprender nosotros a calcular correctamente las necesidades de potencia de mi proceso, ¿ok? Prueba de rigidez dieléctrica, la importancia del aislamiento eléctrico, muy importante. Habíamos hablado que tiene que ser arriba de 20 megohmios. ¿Cómo lo verificas? Con megómetro. Ahí se ve en pantalla el procedimiento, ¿no? Tengo vamos a decir, el megómetro, un electrodo lo pongo al terminal de la resistencia y el otro electrodo lo pongo a masa, al blindaje de la resistencia. Ahí se ve, miren. Perdón. Vamos a ponerlo aquí. Ahí se ve, ¿no? Miren. Un electrodo al terminal de la resistencia, el otro electrodo a la masa, ¿no? Al blindaje de la resistencia. Y mi megómetro en 1000 voltios de prueba. Aprieto el botón de test, me va a dar la lectura. ¿Cuál es esa lectura? Lo que habíamos hablado, ¿no? El nivel de aislamiento de mi resistencia. Si es 20 megohmios o más,
estoy bien. También lo puedo hacer con multímetro, pero la prueba con multímetro no es tan exigente. No te la recomiendo tanto. Pero si, no, si careces de un megómetro, ni modo, toca hacerlo con multímetro. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú detectas que tu resistencia tiene menos nivel de aislamiento? Entonces tienes que hacerle un tratamiento térmico, querido amigo. Ya sea que la hornees o ya sea que la conectes con otras resistencias, formes grupos en serie y las conectes a corriente eléctrica para que reciba un tercio o menos del voltaje de trabajo y el propio calor de la resistencia gradual desaloje esa humedad. Luego esperas que enfríe la resistencia y vuelves a hacer el mismo procedimiento de tratamiento térmico para ver si el aislamiento subió. Si subió, adelante, continúa su trabajo. Si no subió, lo reportas al proveedor para que él haga el tratamiento por ti. ¿Okay? Muy importante. ¿Qué más? Tenemos también aquí todo el tema de calce, ¿no? Que habíamos hablado por ley de Fourier, la importancia de que las resistencias tengan un buen calce con la superficie. Este tema de holgura, pues obviamente, dependiendo del modelo de resistencia, las tolerancias pueden variar entre 1/10 y 3/10. Inclusive en su sistema de colada caliente, cuando hablamos ya de sistema de colada caliente, hablamos de nivel de micras, ¿no? De centésimas de milímetro, ¿no? O de milésimas de milímetro. Por ejemplo, calces H7, ¿no? Cuando hablamos de colada caliente, repito, donde es muy importante evitar la falta de calce o el excesivo calce. Ojo, esto es como la potencia, ¿no? Cuando es poco o mucho es malo. Tiene que ser en la medida correcta. Por eso estamos hablando de tolerancias. ¿Qué pasa si tiene demasiada holgura? Es decir, tu resistencia está como queda bailando, ¿no? Como decimos acá, no queda bailando, me da choclona, ¿no? Dentro del orificio. O queda, como dicen, ¿no? Guanga, ¿no? Dentro del edificio. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? Tu resistencia no transfiere bien el calor, se va a recalentar en las partes donde no está haciendo contacto, vas a tener una resistencia que desperdicia corriente eléctrica y se malogra rápido. ¿Qué pasa si es excesivo? Es decir, no tiene holgura, prácticamente el orificio es de 12 milímetros y tu resistencia es de 12 milímetros, entró raspando, ¿ok? Entró exacta. Tú la pones a trabajar y se va a incrustar en el orificio. Y luego para sacarla no vas a poder sacarla, vas a tener que taladrarla. Entonces, vuelvo y repito, aquí es muy importante tener claro las holguras, las tolerancias, todo esto en el curso también lo vemos más en detalle con tablas. Quédate con esta idea, estamos hablando entre 1/10 y 3/10 de milímetro. Ese es el rango mínimo y máximo, ¿ok? Para poder tener una holgura adecuada, ¿vale? Esto también tiene que ver con la densidad de potencia. Mayor densidad de potencia, la resistencia está más cargada, entonces la tolerancia debe ser más cerrada, más pequeña. Por eso es que en las resistencias de hot flex, las que van para manifolds, ¿ok? Las que van para manifolds, las flexibles tienen tolerancia casi cero, prácticamente es de 1/10 la tolerancia, ¿no? La diferencia entre diámetro. Mientras que una resistencia rígida, que es el modelo pues, tubular rígido, la tolerancia puede ir hasta 3/10, tranquilo, ¿ok? Porque la flexible tiene más densidad. Y esto es un error que cometen muchos mis amigos en la industria plástica, por el amor de Dios, chicos, tómense en serio estos temas, ¿no? Luego los problemas los padecen principalmente ustedes. Cuando van a hacer un canal para una resistencia, porque tú vas a calentar un sólido, le vas a hacer un canal a esa resistencia, ya sea un canal semicircular o ya sea un orificio, ¿no? Con diámetro. Tienes que tomar en cuenta este tema de las tolerancias, querido amigo, porque luego yo he visto cada cosa y cada caso. Los manifold, por ejemplo, ¿no? Si va a ser un canal para un manifold. Entonces cuida de darle una buena profundidad, porque a veces he visto hasta manifold escalonados, o sea, quieren meterle una resistencia circular a un canal que tiene forma media rectangular o está mal taladrado, el canal tiene por partes 12, por partes 11.9, por partes 12.1, es un desastre, ¿no? Ante esas condiciones de trabajo, así sea tu resistencia extraterrestre, no te va a trabajar bien, querido amigo. Entonces, en esos casos yo ya les recomiendo con franqueza a mis amigos, le digo, ¿sabes qué, querido amigo? Tienes que rectificar tu canal, no te queda de otro, ¿no? No, es que era de 12, pero mira, acá lo estamos calibrando, ¿no? Hasta con micrómetro. ¿Sabes qué? Mira, acá tienes, se supone que debería tener 12, ¿no?
pero tienes pues por partes 11.9, por partes tienes 12.1, por partes 12.15, 12.15. Entonces mejor rectifica y pasa todo eso a 13 milímetros, ¿no? Pero parejo, ¿no? Uniforme. Y a esos 13 milímetros, pues ya yo le metería una resistencia de 12.9 si tiene alta densidad de potencia, o una de 12.7, diámetro media pulgada, si la densidad de potencia es baja, un 25% de su capacidad máxima. Eso es lo que yo sugeriría. En muchos casos así se resuelven muchos problemas, querido amigo. Entonces, no es tema menor, es un tema crucial. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, ya cuando hablemos ya de reparaciones, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? No voy a decir nombres, obviamente, tenemos una resistencia de un competidor que yo encontré, un cliente. Se supone que era una resistencia tubular, pero pues, oh sorpresa, en lugar de usar óxido de magnesio, miren, le habían puesto estas especies de cerámicos, ¿no? Estas, digamos que acá le llaman mostacillas o shakiras o como le llames tú, ¿no? Estas como digamos, cilindros de cerámico, ¿no? Como aislante, ¿no? En lugar del óxido de magnesio, pues como ya les he explicado, es compactado. Y lo habían metido ahí y pues imagínate, ¿no? Es un nivel de aislamiento muy bajo. Aparte, el empalme en el cable, mira tú qué horror. En la resistencia sale digamos, el extremo de la bobina, el empalme con el cable solamente es una simple lata prensada, imagínate, ni siquiera soldada, por el amor de Dios. Entonces, mira qué diferencia, acá tenemos una resistencia de las nuestras, por ejemplo, en proceso, ya terminada. Aquí tienes la resistencia, sale un pin desde dentro. ¿Cómo sale de dentro? Porque acá tienes el óxido de magnesio compactado, pues queda como piedra, ¿no? Lo mantiene centrado, perno de acero, acá tienes el punto de soldadura TIG, ¿no? Obviamente ahí falta limpiar, pero eso es un punto de soldadura en proceso TIG, que es un ambiente, pues gracias al argón, es un ambiente muy limpio, ¿no? Para evitar el bórax, y queda finalmente aislada con su silicona, ¿no? Tiene pues también resina epóxica, ¿no? Barreras antihumedad, arandelas de acero, ¿no? El aislante en cerámico o en teflón, dependiendo de la temperatura de trabajo, y pues esa es la diferencia. Tú vas a aprender en este curso también a hacer este empalme, soldadura, cómo poder soldar un nuevo terminal, que es uno de los grandes problemas que se tiene en la industria, ¿no? Se me malogró la resistencia, pero tu resistencia está todavía funcionando, pero es el terminal que se arrancó, se rompió, se quebró. Bueno, ¿cómo puedo hacer ese empalme? También lo vamos a ver en ese curso en mayor detalle con videos tutoriales para que tú aprendas a hacer correctamente tus empalmes, ya sea usando el equipo TIG o la punteadora esta de arco eléctrico, también es una opción muy válida, o el famoso soplete oxiacetilénico con plata fina. Va a depender del proceso, del uso y temperatura, qué opción es la más idónea. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una bobina, es una banda de mica que nos han reportado para reparación, y ahí se ven, por ejemplo, miren el enrollado de alambre que va en esta plancha de mica, tiene forma cilíndrica, y acá tenemos, miren esta puntita, estas dos puntas, ahí tienes la resistencia que se abrió, miren, se rompió la bobina ahí. ¿Cómo hago ese empalme? ¿Cómo lo sueldo? ¿Cómo lo uno? ¿No? Para poder reutilizar esta resistencia por emergencia. Algunos de nuestros amigos por desconocimiento lo hacen un simple nudo, ¿no? Pero lógicamente, ¿no? Un nudo, pues te imaginas la resistencia que genera un nudo, ¿no? O sea, ponte a pensar, hacemos un símil, la resistencia, el alambre, la bobina es como una tubería hidráulica. La corriente eléctrica viene siendo como el agua que circula por una tubería hidráulica. Entonces, imagínate cuando se rompe una tubería. ¿Qué pasa si esa tubería, en lugar de hacer una reparación de tubería correcta, cortas la sección rota y haces un empalme con tubería nueva, ¿no? Con un buen sellado, ¿ok? Y ya queda bien esa tubería, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si no lo haces así? Vas a tener un parche mal hecho, un empalme mal hecho, va a haber fuga de agua, se va a volver a romper, etc. Entonces, eso pasa cuando hacemos una reparación interna de mala manera con un mal empalme. Entonces, el tema de empalmes eléctricos es un capítulo
aparte muy importante, donde es determinante el tipo de soldadura, la calidad de soldadura que se va a emplear para hacer un buen empalme de reparación, querido amigo. Todo esto obviamente ahorita por cuestión de tiempo no lo puedo yo desarrollar, pero ya en el curso de 15 horas que tenemos en noviembre, pues con mucho gusto vas a ver videos, tutoriales, lo vamos a ver en gráficos, vas a aprender a hacer esto y te va a quedar acceso a una grabación del curso. Vas a poder entrar al curso hasta un mes después para que puedas repasarlo cuantas veces creas conveniente para que puedas aprender correctamente esto, ¿no? Muy aparte que vamos a estar unidos en un chat de WhatsApp, donde además puedes tú mandarnos tus inquietudes, tus preguntas adicionales para orientarte en las reparaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una resistencia tipo banda de mica en proceso. Ahí tenemos el alambre, la bobina es este alambre plateado, la mica es esta especie que parece cartón, ¿no? Es en realidad un aislante eléctrico. Aquí tenemos la cabeza del tornillo que va a ser de terminal, y aquí tenemos, miren, la puntada de soldadura aquí. Es una soldadura limpia, ¿okay? Ahí falta limpiar un poco, pero es una soldadura TIG. Ahora, ¿en qué amperaje de TIG? ¿Con qué intensidad de corriente? ¿A qué distancia? ¿Qué tipo de electrodo de tungsteno vas a emplear? Etcétera. Todo eso lo vemos en el curso, querido amigo. Pero aquí, como ves, esto es el proceso, parte de un proceso de reparación que estamos haciendo ahí para poder reactivar una resistencia. ¿Okay? Obviamente el manipuleo también es importante porque imagínate una resistencia que ya trabajó y que vas a desarmar para reparar, te imaginarás que la textura, digamos, la solidez de su aislamiento, pues ya está debilitado. Hay que hacerlo con sumo cuidado, la maniobra, para poder tener una reparación exitosa. ¿Okay? Dicho ese paso, querido amigo, también obvio, este tema de reparaciones, si tú aprendes a reparar estas resistencias y sensores, pues vas a poder poner hasta tu propio negocio de reparación de resistencia, ¿no? Realmente es así, ¿no? Es un contenido inédito, no se ha dado en la industria. Nosotros con mucho gusto estamos poniendo esto a disposición de nuestros clientes. Nosotros no nos dedicamos a reparar necesariamente, reparamos nuestros propios productos por garantía, vamos. Pero no es que nuestro negocio no es reparar productos ajenos. Pero vamos, si alguno de ustedes se anima a poner su negocio de reparación, adelante, ¿no? Esto te va a servir. Pues yo digo, cada dólar que inviertes en este curso, pues te va a redundar en beneficios realmente muy buenos, ¿no? Aquí tenemos el terminal tipo tornillo, pues por la parte posterior, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un manifold, una resistencia manifold que se quebró, ¿no? Mira, imagínate ahí el tubular, tiene esa rajadura, ¿no? Se alcanza a ver un poco del aislamiento dieléctrico tipo óxido magnesio. ¿Y cómo le hago un parche a esa resistencia? Pues estoy apurado, tengo la presión del tiempo, es un sábado en la tarde, pues ninguno de mis proveedores, ¿no? Me va a atender o me puede atender. Pues lógico, necesito hacer una reparación de emergencia. ¿Cómo lo reparo? ¿Qué tipo de soldadura de aporte puedo utilizar para poder salir del paso? Ojo, no necesariamente reparar la resistencia te va a durar mucho, estamos de acuerdo, porque ya a veces muchas resistencias son antiguas, pero sí te va a permitir salir de la emergencia, ¿ok? Terminar tu batch de producción y en los posteriores días pedir una resistencia nueva que reemplace a esta con mayor garantía. Pero la idea y la esencia de reparar una resistencia te sirve para salir de emergencias cuando es una falla grave. ¿Estás de acuerdo que no es lo mismo una falla en terminales, que es algo superficial, que una falla en aislamiento interno, en bobina, que es una parte más interna, ¿no? Es una parte más estructural, es una reparación más, vamos a decir así, estructural de fondo, ¿no? Es más delicada, es más crítica, hay que hacerlo con más cuidado, ¿no? Y requiere mayor conocimiento y un equipamiento importante en herramientales, en herramientas y equipos, ¿ok? Entonces, esto es un caso interesante, esto lo analizamos también en el curso, un tutorial sobre esto, que vas a ver el video y todo eso, cómo se repara este tipo de cosas. Te digo, aterrizado porque nosotros, vamos, somos fabricantes, ¿no? Somos la más grande empresa, la única transnacional en Latinoamérica en nuestro rubro. Acá tenemos, por ejemplo, una resistencia también cuya bornera, por ejemplo, terminal, mira, se arrancó de raíz. Acá tienes la bornera, ¿no? Te sale el cable. Acá tienes un terminal que todavía está operativo y el otro se arrancó. Entonces, esta resistencia yo la tengo que abrir. ¿Cómo vas a abrir la resistencia? Te enseñamos a abrir la resistencia.
con sumo cuidado para que puedas acceder a la zona de bobina, hacer un nuevo empalme y poder reutilizar esta resistencia. ¿Ok? Reparaciones, ¿ok? Muy importante. Parte de los equipos que se utiliza, soldadura por puntos, soldadura TIG, la oxiacetilénica que ya mencioné, máquinas de llenado del óxido de magnesio que les comenté, el aislante, máquinas de moldeado, una resistencia que necesito darle forma. Entonces tenemos la máquina, la vending machine, todo esto con videos tutoriales para que puedas tú realmente aprender. Y finalmente puedas realmente resolver preguntas tan concretas como esto. Dice, la resistencia se me malogra rápido y siempre hay cortocircuito en la zona de bornes. Respuesta, preguntas y respuestas frecuentes. La resistencia se me malogra prematuramente con cortocircuito en la zona de culata, en la parte de cartucho, la parte posterior. Pregunta y respuesta frecuente, ¿no? Mi resistencia se recalienta, mi resistencia no calienta uniformemente, mi resistencia está lenta, mi resistencia no calza bien en la zona de trabajo. ¿Cómo puedo hacer algún tipo de dispositivo para que calce mejor? ¿No? Mis accesorios no encajan en la zona de trabajo. Mi resistencia tiene fuga de material procesado. ¿Cómo corrijo eso? ¿No? Mi resistencia no tiene la potencia especificada. ¿Cómo lo compenso? De repente con un tema de conexión eléctrica. Mi resistencia no registra los amperios de consumo esperados. ¿Por qué razón es eso? Mi resistencia no tiene las conexiones eléctricas especificadas. Marca bajo aislamiento. Está cruzada. Está humeando cuando la instalo. Está saliendo humo en la resistencia. ¿Será que se va a incendiar? ¿Por qué razón pasa eso? ¿No? Bueno, te digo, a ver, te regalo un tip. ¿Por qué humea la resistencia? Porque no fue tratada térmicamente antes de, bueno, cuando terminaron de fabricarla, el proveedor no la trató térmicamente, te la despachó húmeda. Entonces, cuando tú la pones, la conectas para trabajar, como no terminó de secar, te la mandaron húmeda, pues termina de secar en tu máquina y entonces empieza a humear, ¿no? Normalmente esa es la razón, salvo que sea una falla estructural, el proveedor no eligió bien el aislamiento dieléctrico o no eligió bien el calibre de bobina y es un problema más ya de diseño también, ¿ok? Pero vamos, preguntas y respuestas como esta concretas, aterrizadas. En el curso que estamos lanzando ahora en noviembre las vas a tener en detalle, ¿no? Las vas a tener. Se pone al rojo vivo mi resistencia. ¿Por qué razón, no? ¿Será peligroso? ¿Es normal? No sé, ¿se va a malograr? ¿Va a explotar? ¿Qué va a pasar? Bueno, preguntas como esas, querido amigo, son las que vamos a responder con el mayor de los gustos en este curso técnico, donde combinamos para el cálculo hojas Excel, vas a tener copia de las hojas Excel, videos tutoriales, vas a tener copia de los videos tutoriales, diapositivas en PPT con gráficas y fotos, vas a tener copia del material en PPT que vamos a utilizar. Son 15 horas donde vamos a abordar una serie de temas, de todos estos que hemos hablado ya en mayor detalle. Si estás interesado, ponte en contacto con la señorita, la asesora que te está atendiendo. Tenemos pues el WhatsApp de contacto en la página web. Voy a poner ahorita aquí en pantalla la página web donde vas a poder tú ponerte en contacto con nuestro personal, ¿vale? Este es nuestro Facebook. Hace poco estuvimos en el Amerimall de Estados Unidos, en Chicago. Quien te habla, servidor, estuvo en el stand nuestro. Y acá tenemos pues el WhatsApp de contacto, ¿no? Resaltado, ¿no? El +52 si estás escribiéndonos desde otro país que no sea México. Si nos estás escribiendo desde México, directo va el 55 y después el 6453-3560. Repito, 55-6453-3560. Atención, la licenciada Frida Peña, que con mucho gusto va a canalizar tus dudas, te va a mandar el temario en detalle, temario escrito, temario en video, para los que quieran saber más en detalle el video, el temario, ¿no? Y los beneficios que estamos dando y los costos y los descuentos, ¿no? Por pronto pago, hay muy buenos descuentos ahora en octubre para quienes se matriculen. El curso va a ocurrir ahora en noviembre, a mediados, así que espero que no se lo pierdan. Tienes toda la experiencia y conocimiento, el know-how de ingeniería de Euroheater, somos los profesionales del sector, y pues vas a tener una oportunidad única de capacitarte, repito, ya sea para que mejores tus habilidades en tu empresa, para que salgas de apuros, de emergencias,
no estés sufriendo con mantenimiento correctivo y más bien tengas más mantenimiento preventivo, pero además vas a tener la posibilidad inclusive de poner tu propio negocio de reparación de resistencia y sensores. Lamentablemente el tiempo tirano no nos permitió hoy día abordar el tema de sensores. Vamos a hacer un segundo Zoom para tratar el tema de reparación de sensores. Va a ser de acá un par de semanas, estén atentos, igual que ahora es gratuito, es 1 hora y poco de contenido gratuito de alto valor que ponemos a tu disposición, ¿ok? Para que puedas tú engancharte en este tema. El costo está subsidiado, realmente un curso de estos cuesta mucho más caro, estamos hablando de unos $86 al tipo de cambio en tu moneda local, ¿ok? Más o menos estamos hablando de unos 1.800, 1.900 pesos, y en soles básicamente son aproximadamente pues unos, me parece, si no estoy equivocado, unos 300 y pico de soles, ¿no? Pero hay descuentos, hay muy buenos descuentos y estoy seguro que vas a lograr buenas ofertas. Y quedo ahorita ya atento a las preguntas. Vamos, para cerrar esto de manera buena, que se vayan contentos. Bueno, voy a responder algunas preguntas concretas que ustedes me lancen ahorita con mucho gusto. Y repito, de acá a un par de semanas está el Zoom de reparación de sensores, algo parecido a esto. Y repito una vez más, si quieres más contenido realmente en detalle, tutoriales, grabaciones, hojas Excel de cálculo, aprende a hacer todo esto de manera correcta, esto y más de lo que he mencionado, matricúlate en el curso de noviembre, querido amigo, ¿ok? Así que espero que todos se animen, pidan su cotización, descuentos, estoy seguro que les van a conseguir muy buenas ofertas. ¿Algunas preguntas? Kevin Aparicio nos pregunta, ¿qué tipo de acero sería para un termorregulador de aceite de transferencia y calor? Kevin, muy buena pregunta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, mira, el termorregulador, para los que no lo saben, no están en industria plástica, básicamente es un equipo que básicamente mezcla líquido, ¿no? Un líquido refrigerante, cuyo objetivo es, normalmente agua o aceite, cuyo objetivo es mantener la temperatura de un molde, ¿ok? Entonces, si estamos, y este termorregulador es un equipo que tiene, repito, 2 recipientes normalmente, en uno hace la mezcla, en otro hace el calentamiento, lleva una resistencia de inmersión, y dentro lleva estos 2 depósitos de líquido. Si es agua, si estamos hablando que es un termorregulador de agua, Kevin, un acero 304, inoxidable 304, tranquilo, te va a trabajar muy bien, ¿ok? Incluye la resistencia para ese termorregulador de agua en acero inoxidable calidad 304, perdón, 304, ¿ok? Sin costura, con pared de 1.2 milímetros, te va a trabajar perfecto. Ahora, si estamos en un termorregulador de aceite, entonces ya nos vamos a un acero inoxidable de calidad 316L, ¿ok? Tanto para resistencia como para los depósitos, que son las partes que más sufren los intercambios de calor, pues, ¿no? En esta mezcla, en este tipo de trabajo en convección forzada. ¿Vale, Kevin? Así que bueno, espero haber resuelto tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aprovechen, lancen sus preguntas aquí para poder no se vayan con la duda, ¿no? Puedan realmente aprovechar el contenido de esta noche, ¿vale? Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues aquí ya vamos terminando por hoy día nuestro seminario. El día de hoy, repito, en un par de semanas viene el seminario para sensores, ¿ok? Y el curso de 15 horas va a ser ahora en noviembre. Kevin nos pregunta, ¿por qué se carboniza el aceite? Kevin, bueno, el aceite, así como cualquier otro líquido, pues tiene lo que se llama el calor específico, ¿no? El calor específico es la cantidad de calorías que hay que aplicarle a un líquido para elevar 1 gramo de ese líquido en 1 grado centígrado. En el caso del agua es 1 watt, es 1 watt por 1 centímetro cúbico, perdón, por 1 gramo de agua para elevarlo en 1 grado centígrado. En el caso del aceite, pues tiene un calor específico un poco mayor, y si ese calor específico es superado, ya sea porque la resistencia que estás utilizando está sobredimensionada, tiene demasiados watts para la aplicación y cantidad del caudal que está fluyendo por ahí, o de repente también el sistema de control eléctrico, termoeléctrico, está fallando, ya sea el sensor o el controlador, pues va a superar ese nivel de calorías que necesita tu aceite para llegar a su temperatura, y pues lo va a degradar. O sea, todo material es carbonizable, mi querido Kevin, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua, no vamos a decir que el agua se quema, pero cuando el agua es expuesta a un calor extremo, vaporiza, ¿no?
y a veces hasta queda una manchita, ¿no? No sé si les ha pasado, a veces tienes una olla muy caliente, pero muy caliente, y le tiras agua ahí, le echas agua así de golpe, y ves que el agua reacciona, ¿no? Formando como burbujas, como que es muy de golpe el calor, y a veces queda así, termina por vaporizarse y queda una mancha en el fondo de tu olla o tu cacerola, ¿no? Bueno, si eso le pasa al agua, que es el material más apropiado, imagínate el aceite, ¿no? Que tiene una mayor viscosidad, el aceite, ¿no? Es un fluido no newtoniano, es más complicado ¿cómo se llama?, de procesar. Entonces, por esa razón. Alguien nos pregunta aquí también, Jesús nos pregunta, dice, ¿qué respuesta me darías que un setup se le ocurrió que cambiemos las resistencias cada 3 meses de uso? Un setup se le ocurrió que cambiemos las resistencias cada 3 meses de uso. Buena pregunta, Jesús. A ver, miren, queridos amigos, las resistencias con el paso del tiempo van perdiendo potencia. Y esto tú lo puedes verificar en campo. Realmente tú haces una prueba. Cuando hayas tú instalado unas resistencias, toma nota del ohmiaje original de esas resistencias, ¿ok? Y al cabo de un año vuélvelas a medir y te vas a dar cuenta de que ese ohmiaje aumentó. Acuérdense la ley de Ohm, ¿no? Que a mayor ohmiaje que está en el denominador, la potencia baja. Entonces, con el paso del tiempo, las resistencias pierden potencia. Les he hablado del margen de error de más o menos 5. Entonces, tú tienes que monitorear cada año cómo está el nivel de potencia de tus resistencias. Eso para comenzar. Pero si tu resistencia está dentro del más o menos 5, Jesús, no tendrías por qué cambiarla. Solo es válido en caso haya perdido tan potencia que ya superó el 5%, es decir, ya está al 94%, 93% de la potencia requerida por proceso, y ahí sí te va a afectar. Ahí sí deberías cambiar. Lo que pasa, querido Jesús, es que a veces hay clientes que han tenido tan malas experiencias con proveedores empíricos, informales, ¿no? Que tienen tan poco sustento técnico, que entonces por una medida de precaución, como ya sabes que va a fallar, entonces prefieres prevenir. Tú dices, mira, prefiero gastar comprando un nuevo lote de resistencia, porque sé que con este cuate, con esta persona, con este proveedor, me suelen fallar cada 4 meses o cada 5. Entonces, ¿para qué me corro el riesgo? Entonces mejor le cambio cada 3 meses. Mi consejo final, Jesús, sería, en lugar de cambiar la resistencia cada 3 meses de uso a tu setup, dile, ¿sabes qué? Mejor cambiemos de proveedor. Prueben con otro proveedor. Si nos das la oportunidad, Euroheater, mucho mejor. Pero prueben con otro proveedor que creo que les va a ir mejor. No es una norma cambiarlo cada 3 meses. Sí, revisarla cada 3 meses podría ser, pero no cambiarlas necesariamente, ¿vale? Muy bien. Jesús nos vuelve a preguntar qué tipo de termocupla me recomienda para manifold de una máquina de inyección. Ok, Jesús, una termocupla para manifold, en primero debe ser aislada, de entrada, modelo aislada, porque también es modelo a tierra, ¿ok? Ahora, y en segundo lugar, tiene que ser de los modelos de penetración, es decir, ya sea tipo tornillo, tipo pin, que tu manifold tenga un orificio donde el bulbo de la termocupla penetre, para que la transferencia de calor, la gradiente sea más directa y tu termocupla sense mejor. No uses las termocuplas que son tipo argolla, tipo anillo, que las ponen encima en la superficie del manifold, no, porque te va a dar una lectura, digamos que no tan precisa, ¿ok? Muy importante. Rafael nos pregunta, ¿qué es la diferencia entre resistencia aislada y aterrada? A ver, en resistencias todas son aisladas y todas deben ser aisladas, ¿ok? Rafael, importante. En sensores, y esto es un adelanto de lo que se viene acá en 2 semanas, en sensores hay modelo aislado y aterrado. Y la diferencia, solo para ya cerrar la idea, Rafael, es que las aterradas la unión del cable del sensor está fundida con el bulbo que la contiene, que la encapsula, ¿ok? Está a tierra, si tú mides continuidad. Pero es a propósito, es porque ese modelo aterrado es de alta sensibilidad, de un tiempo de respuesta muy rápido. Entonces, eso te sirve. Pero si esa termocupla, ese sensor va a estar expuesto a un campo electromagnético, por ejemplo, de un motor cercano, un ruido eléctrico, la señal de la termocupla se puede distorsionar, y en esos casos es más recomendable una aislada, que no está aterrada con el bulbo, sino está aislada con respecto a él. Entonces, ¿por qué? Porque en ese caso ya la señal es más estable, no tiene distorsión, aunque pierde sensibilidad térmica. Es importante anotarlo. Ya, acá un par de semanas, chicos, vuelvan estén atentos a lo que les mande Frida, Antonella,
van a poder inscribir, ahí les voy a responder muchas más dudas de sensores, con mucho gusto, y pues si quieres volverte experto hasta poder desarmar sensores y repararlo, inscríbete en el curso de noviembre, no te lo pierdas, mira que no lo dictamos muy seguido realmente, ¿ok? Muy importante, aprovecha la oportunidad, ¿vale? Bueno, listo, con esto estamos acabando por el día de hoy. Quien les saludó el ingeniero Gustavo Villarreal, mucho gusto en conocerlos. Por favor, les pido de favor, prendan todas sus cámaras para la última foto grupal, ¿vale? Para despedirnos, de favor, prendan todas sus cámaras para hacer un selfie virtual de despedida, ¿vale? Un gusto haberlos conocido. Recuerda Euroheater, tu opción profesional en calefacción eléctrica, sea resistencia, sensores, controlador de temperatura, colada caliente, agroindustria, etcétera. Estamos para servirte, para apoyarte, querido amigo. Queremos que seas un cliente exigente, ¿ok? Bueno, nada, estén atentos también que la grabación de esta exposición la vamos a mandar a aquellos que soliciten cotización del curso de noviembre, van a tener acceso a una grabación de esta exposición, ¿ok? Para que la repasen, les va a servir, yo creo, ¿ok? Así que, y podemos hasta darles también un pequeño resumen de las diapositivas que he mostrado, un PDF cortito, se los mando de regalo a los que entren en contacto y pidan cotización a Frida o Antonella, les mandamos la copia PDF y acceso a una grabación de esta exposición con mucho gusto, ¿vale? Entonces vamos a hacer la captura de pantalla, la foto grupal. Cuídense mucho, queridos amigos, un gran abrazo, que estén muy bien, un saludo a todos allá, querida gente ahí en Estados Unidos, en México, Ecuador, Bolivia, Perú. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, los veo de acá a 2 semanas. Que estén muy bien, gracias.